Hola, bienvenidos y bienvenidas al nuevo miniciclo de webinars Igualdad de Género en Ciencia del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid. Soy Leni Vascones, soy miembro de la Comisión de Igualdad del Instituto y voy a presentar este webinar. Hoy tenemos como tema la presencia de las mujeres científicas en los medios de comunicación. Y para ello, pues, tenemos un elenco de lujo, tenemos la posibilidad de contar tanto con la opinión y la perspectiva desde los medios de comunicación como desde el ámbito de la comunicación de los centros de investigación. Nos acompañan Pampa García Molina, de la agencia SINC, y Alda Olafsson, del Departamento de Comunicación del CSIC. Bueno, bienvenidas a las dos. Hola, buenos días. Hola, muchas gracias. Ahora, justo antes de empezar, para las personas que nos estáis viendo, lo que vamos a hacer va a ver un par de intervenciones. Primero hablará Pampa y posteriormente Alda, y después pasaremos a la ronda de preguntas que podéis hacer desde ya mismo a través del chat de YouTube. Bueno, pues dejadme que os presente un poquito a Pampa. Bueno, Pampa se licenció en física, pero ya hace, pues más de unos 20 años que decidió dedicarse a la comunicación científica. Ella ha sido, pues actualmente es la coordinadora y redactora jefe de la agencia SINC desde su creación en 2011. La agencia SINC, para quien no lo conozcáis, es la primera agencia de noticias científicas que hay en España y que pertenece a, coordinada por la Federación, por la Fundación Española de la Ciencia y la Tecnología, por la FECIT. Pampa, además, fue redactora en Muy Interesante y ha colaborado con diferentes medios de comunicación y, pues también ha recibido varios premios por su labor periodística. Y, bueno, sin más dilación, ya le doy la palabra a Pampa. Muchas gracias, Leni. Y muy contenta de volver a verte, que nos conocimos, yo creo, en Zaragoza, en unas jornadas precisamente sobre mujer y ciencia, las jornadas coordinadas por Pilar Perla, yo creo que fueron las de D+I. Creo que es ahí donde te conocí, en una mesa redonda en la que tú también participabas como voz autorizada en temas de género y ciencia. Lo primero decir que yo no soy una experta en género. Y eso lo quiero aclarar porque hay muchas investigadoras, poquitos investigadores, pero también los hay, que son realmente expertos en temas de género y que normalmente pertenecen al espectro de las ciencias sociales y hacen investigaciones que son muy interesantes y que creo que los periodistas y quienes nos dedicamos a la comunicación de la ciencia deberíamos leer. Sí soy, experta en periodismo de ciencia y una persona preocupada profesionalmente por hacer las cosas de la mejor manera posible en mi profesión. Y de hacer las cosas de la mejor manera posible en mi profesión también tienen que ver con hacerlas con una perspectiva de género y atendiendo a los problemas derivados de la infrarrepresentación de las científicas y de las mujeres en los medios, pero no solamente de las científicas, sino también de muchos temas de los que se han considerado tradicionalmente femeninos. Para mí, en ese sentido, hay dos vertientes de esta cuestión, ¿no? Tengo una presentación breve y voy a seguirla para ir argumentando mi exposición. Este es un ejercicio que podemos hacer cualquiera y corresponde este párrafo a un reportaje que publicamos hace unos años, creo que fue en el año 2015, en la web de la agencia SINC. Haz la prueba, ojea un periódico o lee un medio digital de información general y cuenta cuántas veces aparecen nombres femeninos y masculinos. Vale todo, tanto los protagonistas de las informaciones como los expertos o expertas que aparecen en ellas. Déjame adivinar, casi con toda seguridad, el resultado se inclinará a favor de los hombres.
hombres. Esto pertenecía a un reportaje firmado por la periodista de ciencia Laura Chaparro, una excelente periodista de ciencia colaboradora de la agencia SYNC y de otros medios, que se titulaba Mujeres ocultas bajo un techo de papel. En este caso, el reportaje reflejaba una serie de estudios que se están realizando de los últimos años en varios países del mundo, en el que expertos en Big Data analizan el número de veces que las mujeres aparecen citadas en medios y por qué causa están citadas en medios. Y la mayor parte, bueno, todos estos estudios llegan a la conclusión de que la infrarrepresentación de las voces femeninas en los medios de comunicación es exagerada, ¿no? O sea, y la mitad de la gente no está representada, la mitad de la humanidad no está representada, sobre todo como voces de autoridad, como voces expertas. Como periodistas, yo creo que nos tenemos que cuestionar esto y entender que para hacer un mejor trabajo tenemos que representar a las personas que están haciendo la ciencia. ¿Dónde están las expertas en las noticias de ciencia? Por otra parte, ¿dónde están las jefas en los medios de comunicación? ¿Puede tener algo que ver esto, que haya menos mujeres dirigiendo medios con que haya menos voces femeninas citadas como fuentes de autoridad? Y en general, ¿dónde están las señoras? Porque yo siempre lo digo, yo me encuentro a lo largo del día, a lo largo de la vida, un montón de mujeres súper válidas, muy interesantes, que para mí es muy enriquecedor conocer y no las encuentro representadas. Eso es una experiencia mía propia, pero pasemos a ver cuál es el análisis que hacen pues aquellos investigadores e investigadoras que analizan estas cosas, que estudian estas cosas. Según el proyecto de monitoreo global de medios de 2015, ¿de qué hablan las mujeres cuando aparecen en los medios? Como fuentes de opinión popular aparecen en una gran proporción de las ocasiones, en el 43%. Como fuentes de experiencia personal, el 37% de las veces. Sujetos de las noticias, 35%. Y como expertas, solamente un 9% de las ocasiones. Es decir, el restante 91% son hombres. Los expertos, el 91% de las veces son hombres. ¿Quiénes tienen voces de autoridad? Pues en los medios generalistas de España, como decía, son hombres, eso, el 91% de los expertos y el 82% de los portavoces consultados. En Europa las cifras no difieren demasiado de esto, son el 78% y el 79% respectivamente. Son cifras, bueno, pues en el mismo rango, ¿no? Un poco más bajas, pero en el mismo rango. Aquí veis en la gráfica cómo se reflejan estas cifras. Es decir, no es una percepción que tengamos nosotras que de repente digamos, uy, lo he hecho en falta, sino que efectivamente las mujeres no estamos hablando como expertas normalmente en los medios. De las cosas importantes hablan los señores. Y esto es aquello que se cita muchas veces en Twitter, el all male panel, ¿no? ¿Cómo puede ser que haya todavía mesas redondas donde solamente haya hombres hablando? Yo siempre digo que esto en unos años, si todo va bien, pasará a ser una imagen tan reprobable y que nos suene tan mal o que lo veamos tan feo como si estuviesen estos señores fumando. Que hace unos años nos parecería incluso un poco normal. Yo me acuerdo que yo hacía exámenes en la facultad, en el aula magna, donde se me permitía sacar un cigarrillo y fumármelo durante el examen. Y no soy tan vieja. Bueno, pues ahora eso es como de locos. Yo creo que tendremos que avanzar hacia que esta imagen sea igual de extraña, de marciana, ¿no? Las señoras hablan, pues eso, de las cosas que les pasan. Pongo aquí un ejemplo, pues gracioso o que todo el mundo recordamos, lo de la leoparda, ¿no? Pues eso, señora, ¿ha subido el kilo de tomates? Sí, ha subido el kilo de tomates. Parece que hace frío, sí hace frío, parece que hace calor, hace calor. O sea, de anécdotas, de experiencia personal. Y bueno, incluso sucede a veces este tipo de historias que son ya cómicas de paneles sobre Women in Math o sobre lactancia materna solamente formada por hombres. O sea, es algo que ha sucedido tradicionalmente y que hemos aceptado y que empezamos a decir, oye, no, esto no está bien. Y insisto, no está bien no por una cuestión solamente moral, ética, de justicia, sino porque no es profesional. Yo creo que nos tenemos que meter en la cabeza de profesionalmente esto no está bien comunicar así las cosas. Olvidarse de la mitad de la gente. Y la información de ciencia no se libra. Y seguimos teniendo estereotipos, el estereotipo del genio alocado, que se olvida de todo y que de repente te saca una servilleta y te hace una fórmula y entonces cambia la teoría de la física de un plumazo, que es completamente ficticia
que es una narrativa absurda que nos han contado porque así no funciona la ciencia, pero bueno, este genio, de una manera que yo creo que no es nada casual, normalmente es un hombre blanco de mediana edad y bueno, pues en una posición social buena y probablemente heterosexual, o si es homosexual no reconocido. Es decir, es una imagen súper estereotipada. Sin embargo, pues aún resulta extraño ver una imagen de una mujer joven, racializada, procedente de un ambiente socioeconómico que no sea el privilegiado, ¿no?, haciendo ciencia y hablando de ciencia. En ese sentido, nosotros en SYNC tenemos cuidado de intentar representar la variedad de voces que hay dentro del mundo científico. Aquí un par de ejemplos. Sin embargo, tenemos muy claro que los periodistas llamamos con más frecuencia a hombres que a mujeres cuando buscamos fuentes de información sobre ciencia. Eso es algo que sucede, simplemente nos ocurre. ¿Por qué? Pues no es porque no haya muchas mujeres ni porque haya una proporción exageradamente menor, sino porque no ocupan tanto espacio como los hombres en nuestras agendas. Nuestras agendas ya están hechas. Yo ya tengo una agenda como periodista y en ella han intervenido más hombres durante los, no sé, 20 años de carrera profesional que yo lleve, con lo cual mi agenda está más llena de hombres. En ese sentido, hay iniciativas muy valiosas para quienes estén interesados en ampliar su agenda, como estas dos que señalo aquí, SheSource y las 500 Women Scientists, que también tienen participación española, pues de crear agendas de mujeres científicas, además diferenciadas según los campos, las disciplinas, el campo de conocimiento, para que tengamos también esas fuentes a nuestra disposición y cambiemos un poco nuestra propia rutina, ¿no? Que hay veces que es difícil cambiarla, porque lo más fácil es llamar al señor que siempre te va a coger el teléfono. Sin embargo, pues eso, no es porque no haya mujeres. El número de mujeres que se doctoran en España es igual al de hombres. Las mujeres en investigación es cierto que siguen siendo minoría en todo el mundo. Estos no son datos de 2020, pero sí lo serán de 2018. Solo 8 de los 28 países de la Unión Europea poseen un 40% de mujeres investigadoras. En España siempre estamos en un 39%, pero aún así el 39% es mucho más que la representación que observamos en medios, ¿no? Y es verdad que en puestos de rango más alto hay una brecha más evidente. Las científicas siguen estando peor pagadas, promocionan menos, obtienen menos proyectos que sus compañeros varones con similar cualificación. Con el caso, además, de la pandemia lo vamos a ver a tope esto, porque ya hay muchos estudios científicos dedicados a analizar cómo la pandemia está afectando más a las mujeres que a los hombres en su carrera investigadora. De hecho, hay un informe de hace un mes del Ministerio de Ciencia, del grupo de estudios que tienen en el Ministerio de Ciencia sobre estos temas, que así lo constata. Y bueno, hablo de aquello que se llama el efecto Matilda, que es bueno, pues existencia de prejuicios al reconocimiento de los logros de las mujeres científicas, cuyo trabajo muchas veces se atribuye a sus colegas masculinos. Esto sucede en ciencia y sucede en muchas otras ramas de la vida, pero en ciencia está estudiado. Por otra parte, que aparezcan menos mujeres en los medios tiene que ver con que hay menos mujeres liderando redacciones. Bueno, pues en el estudio que os ponía al principio, del reportaje del techo de papel, que así se llama, el equivalente al techo de cristal, pero en acceso a las páginas de los medios, no aparecieron más mujeres en las noticias cuando había más mujeres como editoras ni como directoras de los medios. Sí que había un cambio leve en los consejos editoriales, en donde sí que había más presencia femenina. Si en un consejo editorial hay más presencia femenina, parecía haber más atención hacia las mujeres como fuentes de autoridad en los medios. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir, entiendo yo y entienden investigadoras que se dedican a esto, pues que estamos todos penetrados por los mismos sesgos y prejuicios, tanto hombres como mujeres, y además también que las dinámicas que hay dentro de los medios de comunicación no se cambian del día a la mañana por poner a una jefa en una redacción. Es decir, lo que sigue siendo noticia va a seguir siéndolo y vamos a seguir hablando mucho más del deporte masculino que del deporte femenino, aunque pongamos a una mujer dirigiendo la sección de deportes, porque hay un mercado que ya funciona así, ¿no?
Algunos datos, pero paso rápidamente sobre ellos, aunque luego puedo dejar una presentación si os interesa para el público. Pues las mujeres ostentan solo el 30% de los grandes puestos de decisión en los medios europeos, según el informe de la UNESCO de 2014. Y en España, un informe publicado en el Profesional de la Información, esto es un estudio, un paper, vamos, veíamos que los hombres ocupan 3/4 partes de los cargos de máxima responsabilidad gerencial, es decir, en las direcciones, y 2/3 de los puestos de toma de decisiones sobre contenidos. A pesar todo ello de que ellas, las mujeres, normalmente poseen mejor formación académica y además se renuevan más. Intentan innovar más para superar esa brecha. Sin embargo, pues la mayor parte de los jefes siguen siendo hombres. ¿Qué barreras tienen las mujeres periodistas según el estudio que os acabo de mencionar? Pues las relaciones políticas, que son lo que muchas veces cuentan a la hora de avanzar dentro de una redacción, que acabamos adoptando los estándares, reglas y agendas tradicionales de toda la vida, es decir, las reglas del Club de los Hombres. Estos son declaraciones de los estudios que se han realizado al respecto y son muy similares a las barreras que se encuentran en el mundo de la tecnología y de la ciencia. Donde las cifras y los datos y los estudios al respecto revelan que, bueno, pues un hombre con hijos, por ejemplo, tiene una probabilidad 4 veces mayor de ser promocionado a catedrático que una mujer con hijos. Es decir, hay unas reglas sobre cómo se tiene que comportar una persona que llega a un puesto de poder y cuál es su disponibilidad absoluta al trabajo, por ejemplo, la dedicación extralaboral también absoluta, que son difícilmente compatibles con una vida en la que tú quieres tener pues conciliación aparte. Y no, conciliación no es solamente tener hijos, es no estar constantemente dependiendo de que te llamen, ¿no? Porque eres indispensable por completo. Y luego, pues muchas prácticas informales masculinas dentro y fuera del entorno de trabajo que a las que cuesta mucho trabajo sumarse, ¿no? Y que probablemente deberían ser revisadas. Luego hay otra parte que tiene que ver con que una parte en la infrarrepresentación femenina en medios que tiene que ver con que las mujeres suelen ser más modestas a la hora de ofrecerse ellas mismas como figuras de autoridad, a pesar de destacar en su campo profesional. Y en el mundo académico, pues la experiencia que yo tengo, y esto sí que es algo completamente experiencial, no tengo un estudio que lo demuestre, pero sí que la experiencia como periodista es lo que me dice, y no solamente mía, sino de otros muchos periodistas con los que suelo hablar, es que así es. La pandemia lo estamos viendo muy claro. Es más complicado encontrar científicas que te hagan aseveraciones rotundas, precisamente porque no las hay. Y muchas veces los medios queremos aseveraciones rotundas, porque titular con un podría es algo que tenemos prohibido o que hemos descartado pues, por unas reglas que hay en el periodismo, ¿no? En el mundo académico esto sí que sucede. A nosotros nos ha pasado. Una autora de un paper de repente dice que no quiere intervenir en la radio. A nosotros nos ha pasado de sacar una noticia y que nos llaman de la radio, de una radio además generalista súper conocida, de un programa espectacular. Oye, queremos contar esta noticia, que es muy curiosa. ¿Podéis ponernos en contacto con la investigadora con la que hemos hablado? Y bueno, pues entre colegas nos ayudamos. Sí, yo te pongo en contacto. Y la propia investigadora dice que no se considera autorizada para hablar de ello, cuando es su propio estudio. Y eso nos ha sucedido, y no una ni dos veces, ¿de acuerdo? O sea, el caso de la radio ha sido concreto, pero nos ha pasado muchas veces. O, por ejemplo, mujeres que dicen, no, es que mejor que hable mi jefe, a ver si se va a molestar. O, no me siento muy segura hablando en medios. Pues todo eso, ¿no? O sea, eso yo creo que ahí hay un caldo de cultivo, de fondo, que hace que las mujeres se echen para atrás. Voy a pasar deprisa por estas diapos pues, sobre el efecto Jennifer y John, que seguramente conoceréis, de cómo se valora de manera diferente el currículum de un alumno o una alumna según se crea que es hombre o mujer, cuando el currículum es el mismo. Son estudios que están hechos y que se pueden volver a consultar 1000 veces. O, por ejemplo, lo que le sucedió a este neurobiólogo, Ben Barres,
ya fallecido, cuando hizo su transición de género femenino a masculino, y entonces fue mucho mejor considerado cuando ya era un hombre. Es un ejemplo súper claro, ¿no? de cómo tenemos sesgos en ese sentido, y es la misma persona. Quizás estamos orientando a las investigadoras de la relación con la prensa cuando les estamos preguntando constantemente cómo logran conciliar, hablamos de ellas de manera un poco diferente, y eso yo también entono en mea culpa. Aquí pongo un hilo que hizo Dartmouth, que yo soy súper fan de este hilo, en el que decía: voy a empezar a escribir biografías de científicos como si fueran mujeres. Pierre Curie, casado y padre de 2 hijas, encontró tiempo para el amor y la familia durante su breve carrera científica. Nadie podría suponer que los enormes ojos y el frágil físico de Newton, que tras ellos se escondía uno de los cerebros más prodigiosos del mundo. Os animo a consultar este hilo porque te echas unas buenas risas, pero también te ayuda a reflexionar, ¿no?, sobre cómo estamos hablando y qué preguntas les estamos haciendo a las mujeres científicas que no les estamos haciendo a los hombres científicos. ¿Y por qué nos las estamos haciendo a ellos? A lo mejor está bien preguntarle a un catedrático: ¿y usted cómo ha conseguido ser catedrático si tiene 4 hijos? ¿No? O sea, parece de locos. ¿Cómo le vas a hacer esa pregunta a un director de un OPI o de un centro de investigación, pero se les hace a las mujeres? Yo he tenido la experiencia, por ejemplo, en SINC, en ese sentido, de cambiar un titular porque se molestó una científica, una física, y estuve de acuerdo con lo que nos había dicho. Una física que había hecho su grupo de investigación, que ella lidera, había hecho una portada en Nature. La entrevistamos, era súper complicado entender lo que contaba porque era física teórica enrevesadísima, y bueno, pues una entrevista que era interesante pero era complicada, y entonces al final la periodista le preguntaba si en física hay machismo, y ella respondió con una respuesta larga, además, o sea, se entretuvo en responder porque le interesaba el tema. En física hay machismo como en cualquier otro aspecto, como en todo el mundo, vamos, bla, 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 y siguió hablando del machismo dentro de la física y tal. Yo leí la entrevista y encontré que esa era la mejor manera de titular porque se entendía fenomenal. O sea, y además estábamos en, creo que era 2018, el auge del 8 de marzo, etcétera, y titulé por ahí con la redactora, ¿no? Pues vamos a titular así en física y machismo como en el resto del mundo. La investigadora se enfadó mucho y nos escribió y dijo: ¿por qué hacéis esto? He hecho una entrevista larguísima en la que os he hablado mucho de mi campo de investigación, y luego una última pregunta en la que hablo de esto porque me interesa, pero no es mi campo de investigación. ¿Por qué tituláis así? Y pensé: jope, pues tienes razón, es cierto. Y es de esas pocas veces a las que acabamos cambiando un titular por petición de investigador o de la investigadora, ¿no? Porque tenía razón, no es su tema y sin embargo estamos titulando por ahí. Ha habido... Bueno, sigo, que me enrollo. Finalmente, ¿por qué deberíamos tener en cuenta el género de la fuente siendo periodistas? Que es una pregunta que se hace muchas veces, ¿no?, en la profesión. Pues si no es relevante para la información, ¿por qué lo hacemos? Si hay un desequilibrio de género en las instituciones, pues ese desequilibrio solamente lo estamos reflejando. Hay menos mujeres importantes en las instituciones, bueno, importantes, quiero decir, con puestos de responsabilidad, pues así lo reflejamos. ¿No es la sociedad la que debe cambiar primero para que nosotros reflejemos el cambio? Bueno, pues yo creo que esa visión del periodismo como un espejo, nada más que un espejo de lo que sucede en el mundo, yo no la comparto, no me parece adecuada. No solamente a mí, a muchas otras personas. Por ejemplo, Ed Yong hace unos años publicaba cómo había pasado 2 años revisando el equilibrio de género en sus reportajes y había cambiado su manera de proceder, y eso le había hecho encontrar historias mucho más enriquecedoras y había sido muy útil para él. Y no solamente él, otros. Por ejemplo, este periodista de Motherboard, que ahora mismo no lo veo porque estoy un poco cegata, pero podéis encontrarlo, también hablaba de lo mismo. Se está hablando mucho de esto en los últimos años porque yo creo que es algo que tiene que ver con la calidad del producto que estamos haciendo. Incrementar el espectro de las fuentes que consultamos mejora nuestro trabajo. Y se pueden hacer las cosas de otra manera. Como decía, yo creo que no somos simples espejos de la realidad, que elegimos qué le contamos a la sociedad. Somos en ese sentido comisarios de información, curators, como se dice ahora, y elegimos qué rostros se convierten en noticia y qué historias se convierten en noticia. Con lo cual también elegimos cómo dar
relevancia a las voces. Y creo que es el momento de que nos demos cuenta de que, bueno, pues tenemos que hacer una revisión de cuáles son nuestras relaciones con las expertas como fuentes. En SYNC, nosotros y nosotras, pues intentamos mirar esto muy, muy de cerca. Aún así, si observamos el total de las entrevistas que hemos hecho en un año, normalmente solo llegamos a un tercio de presencia femenina, porque es más difícil, es verdad, que encontrar pues mujeres entrevistables. De todas formas, nosotros intentamos hacer más que eso, más que entrevistar a mujeres. Es decir, es importante hacer entrevistas a científicas, es muy importante, pero también es muy importante contar con ellas como fuentes para reportajes en los que estamos contrastando otras informaciones, es decir, hablar de ellas, es decir, entrevistarlas, hablar de ellas, pero también hablar con ellas, pues considerarlas como fuente, como una fuente más de, oye, ha salido este paper, ¿me puedes dar tu opinión sobre él? Y también hablar de sus temas de interés, es decir, temas que tienen que ver con la presencia de las mujeres en ciencia, con el acoso, por ejemplo, con temas de acoso en el mundo académico y científico, con conciliación en el mundo académico y científico, y con temas que tienen que ver pues con todo aquel espectro de intereses supuestamente femeninos que normalmente han sido relegados a las páginas de revistas consideradas femeninas y que sin embargo son súper importantes, ¿no? Y en SYNC intentamos hacer eso. O sea, desde el punto de vista del periodismo de ciencia, dar altavoz a esa serie de temas que son lactancia, que son conciliación y que son un montón de temas que normalmente pues son como temas de mamis, que parece como blanditos, ¿sabéis? Los temas pues de señoras más blanditos y que hay mucha evidencia científica para contar y creo que el periodismo científico en ese sentido puede elevar el diálogo, elevar la conversación y decir, señoras, es que estos temas que a ustedes les interesan son muy importantes a la sociedad, ¿no? Bueno, pues termino con una diapo en la que he intentado recoger pues a muchas compañeras periodistas y a otras muchas científicas que hemos ido entrevistando en SYNC en los últimos años y este es un brevísimo y pequeño homenaje donde, por supuesto, no están todas las que son. Y ya me callo, que me estoy enrollando un montón. Muchas gracias. No, bueno, pues muchas gracias, Pampa, por esta presentación dándonos una visión tan completa. Y ahora va a hablar Alda Olafsson. Alda pertenece al Departamento de Comunicación del CSIC, que como sabéis es el organismo de investigación más grande que hay en España. Alda es periodista científica y, bueno, pues además en el Departamento de Prensa del CSIC ha trabajado en varios medios escritos como El País o la Agencia EFE y también, bueno, pues colabora con el programa de Radio Nacional A Hombros de Gigantes y, bueno, pues recientemente también este año le dieron el premio Foro Transfiere de periodismo. Así que, bueno, pues Ala, es tu... Bueno, muchas gracias, Leni, por darme la oportunidad de dar voz también al enfoque de un departamento de comunicación, ¿no? Pampa ha desgranado un poco cuáles son los principales problemas que nos encontramos a diario en los medios científicos, bueno, en nuestra vida, ¿por qué no decirlo así? Porque nos hemos topado con esto a diario, pero yo voy a dar un enfoque, no sé si positivo o al menos explicar un poco qué hacemos desde un departamento de comunicación para intentar luchar contra esa dinámica que se ha establecido, ¿no? Esa dinámica donde los hombres científicos son los que tienen más presencia, más voz, más espacio en los medios. Nosotros como departamento de comunicación de un centro como el CSIC tenemos una parte importante en ese aspecto porque interactuamos con los medios de comunicación constantemente, es más, les damos material para que ellos puedan hacer sus informaciones, sus reportajes, así que nuestro papel en destacar las mujeres de nuestra institución también es importante. Os voy a contar brevemente en qué consiste nuestro departamento. Lo que hacemos en el Departamento de Comunicación del CSIC es transmitir la imagen, funciones y proyectos que tiene el organismo
en toda España y también hablar un poco de los científicos que integra, de los proyectos que tienen en marcha, de los hallazgos y damos visibilidad a todas las áreas. Tenemos investigación básica, transferencia, eventos institucionales, es importante la internacionalización, también la parte de formación de la institución, que es importante, y la divulgación. El CSIC, nuestro objetivo es que el CSIC sea un referente para la sociedad, primero para los medios de comunicación como fuentes de expertos, como comentaba Pampa, es fundamental para los periodistas tener fuentes a las que acudir a diario para un tema importante. Lo hemos visto ahora con la pandemia, con el coronavirus, cómo los medios reclaman constantemente expertos que puedan poner en contexto la problemática de la pandemia, que puedan explicar cómo actúa el virus, bueno, un poco todo eso. Nuestro papel en ello también es importante, se lleva buena parte de nuestro trabajo. Por eso el organismo está incluido frecuentemente en los espacios informativos de los principales medios de comunicación. ¿Qué hacemos en el departamento para visibilizar el papel que tienen nuestras científicas dentro del organismo? Hemos impulsado, muy especialmente en los últimos años, también con el auge de iniciativas como el 11 de febrero, hemos impulsado iniciativas concretas sobre igualdad que han tenido bastante aceptación dentro del CSIC, pero también entre los medios. Normalmente, cada 11 de febrero organizamos una especie de campaña, ¿no?, publicitaria, por decirlo así, donde destacamos el papel que tienen nuestras científicas. Una de esas campañas fue esta de Científicas Pioneras del CSIC, donde hicimos un homenaje a las científicas más veteranas, ¿no?, del organismo. Fue un homenaje que se hizo en la sede central del CSIC hace, me parece, un par de años. Y allí les mostramos a todas ellas un vídeo que habíamos preparado y decidimos también colgarlo en las redes sociales. Ese vídeo, que en principio iba a ser un homenaje interno, ¿no?, del organismo hacia sus científicas, decidimos colgarlo en nuestro canal de YouTube y la verdad es que la aceptación fue impactante porque tuvo 15.000 visualizaciones, era casi un récord para nuestro canal en ese momento. Y a partir de ahí nos llovieron las llamadas de periodistas que querían entrevistar a las científicas que habían salido en el vídeo, querían un poco contar su historia como investigadoras y fue la verdad muy positiva esta campaña. Tengo que indicar que el CSIC tiene una comisión de mujeres y ciencia que depende directamente de presidencia del CSIC, que es asesora de la presidencia del CSIC, y todos los años sacan informes sobre la trayectoria de las mujeres dentro del organismo. Cada año nos hacemos eco de ellas en el CSIC y se lo enviamos a los medios de comunicación para que lo puedan reflejar. El último informe sí que reflejaba que es cierto que las mujeres siguen sin ocupar los altos cargos, siguen sin estar presentes a medida que avanza su carrera investigadora. Eso es algo que tenemos ahora mismo y con lo que tenemos que luchar. Esta es otra iniciativa que lanzamos con el hashtag en Twitter, ellas son CSIC. Pensamos que debíamos fotografiar a las científicas del organismo y mostrarlas tal cual, mostrarlas sonriendo, ¿no?, con un fondo neutro. Las protagonistas debían ser ellas y para eso lanzamos esta campaña, recogimos un montón de fotografías, fuimos a los centros a hacerles las fotos también a ellas y bueno, fue también noticia en los medios esa propia iniciativa, salió publicada en varios medios de comunicación y efectivamente era para visibilizar a las mujeres en la ciencia. Me vais a permitir que comparta un vídeo de Ellas son CSIC para que veáis un poco lo que hicimos. Es un vídeo muy cortito, pero que bueno, nos puede servir para que veáis cómo era.
Bueno, este era el teaser que lanzamos en su momento, un poco para picar en redes sociales a la gente, para que viesen que estábamos preparando algo por el 11 de febrero. Y la verdad es que esa inseguridad de la que hablaba Pampa, a la hora de afrontar una entrevista o de mostrarse ante los medios, nosotros cuando fuimos a hacer las fotografías no notábamos esas inseguridades en las científicas con las que compartimos esos momentos, ¿no? Estaban en sus puestos de trabajo, muchas de ellas lideran proyectos de investigación europeos, lideran grupos de investigación y, bueno, no tuvimos esa sensación de inseguridad, pero sí que es verdad que nos costó, había algunas de ellas que se mostraban dudosas de querer hacerse la foto, ¿no? Se mostraban más tímidas y bueno, eso es algo con lo que luchamos en ese momento, pero al final esta iniciativa tuvo bastante impacto en los medios y también en las redes sociales, sobre todo. Os cuento también un poco lo que hacemos a nivel interno, ¿no? Para celebrar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, lanzamos también una serie de mails pidiendo la colaboración, ¿no?, de las mujeres científicas del organismo en ese momento, que nos mandasen sus fotografías en sus centros, y la verdad es que tuvo una acogida tremenda. Luego a ellas les gustó verse reflejadas ahí y bueno, es un momento muy especial del año, ¿no?, donde trabajamos codo con ellas y ellas lo agradecen. También en las notas de prensa, durante estos años hemos tratado de resaltar el papel que tienen las investigadoras en los hallazgos o en los papers. Hubo un tema muy sonado hace unos años, estoy hablando de esta primera noticia que comparto ahí, del gusano de la cera come plástico que descubrió una investigadora del CSIC. Contábamos cómo lo había hecho y, bueno, ella era la auténtica protagonista de la noticia. En otra ocasión también hubo bueno, pongo el ejemplo de este paper también, donde todas las científicas autoras del paper eran mujeres y así lo reflejábamos en la nota de prensa. Y bueno, y a partir de la pandemia debo decir que se ha incrementado notablemente, especialmente en la televisión, la presencia de las mujeres científicas del CSIC en los medios, porque ellas han estado en el epicentro de la investigación que se está haciendo. Ahora os mostraré algunas fotografías de las científicas que están participando en proyectos que tienen que ver con la COVID-19 y lo que hemos hecho a la hora de comunicarlo es destacar una serie de proyectos donde el CSIC tenía peso y en ellas hay muchísimas mujeres, hay muchísima presencia de mujeres en los proyectos COVID del CSIC. Eso nos ha facilitado las cosas para reflejar, bueno, en favor de la igualdad. En concreto, la presencia de los científicos y de las investigadoras ha sido muy notable en los medios. Es decir, lideran más de la mitad de los proyectos del CSIC para investigar el coronavirus. Más de la mitad de los proyectos que tenemos ahora en marcha están liderados por investigadoras del CSIC. Aquí podéis ver algunos nombres de las científicas que han estado hablando en los medios de comunicación durante estos meses. Os sonará Margarita del Val porque ha estado, bueno, prácticamente a diario en los medios de comunicación. Se ha alzado como la voz experimentada del coronavirus. También lo mismo con Isabel Sola, la que veis ahí, o Sonia Zúñiga y otros muchos nombres de investigadoras. Y nosotros en concreto nos piden directamente que hablen ellas, ¿no? No nos hemos encontrado a ningún periodista que nos pida especialmente que tiene que ser un hombre, ¿no? La fuente de la información, al revés. En nuestro caso, ellos nos preguntan normalmente por las mujeres que están implicadas en los proyectos. Y nada, algunas conclusiones que quería compartir, y es que desde el Departamento de Comunicación del CSIC se impulsan iniciativas para visibilizar el papel de las mujeres científicas. Normalmente son iniciativas que tienen buena acogida en los medios de comunicación y en las redes sociales. Algo que creo que es fundamental hoy en día. Hay que estar también en las redes, ¿no? Y la presencia de científicas y de comunicadoras es importante como forma de visibilizar su papel y de llegar también a la sociedad. Los medios de comunicación solicitan expertas a diario,
peticiones que por lo menos en nuestro caso, en el caso del CSIC, se han intensificado durante la pandemia. Y muchísimas gracias. Ha sido muy cortito, pero bueno, espero haber resumido un poco las iniciativas que hemos hecho los últimos años. Pues muchas gracias, Alda, por darnos esta visión de lo que venís haciendo en el departamento para fomentar a las mujeres científicas. Y ahora, bueno, pues vamos a pasar ya al turno de preguntas. Animo a todo el público a que vaya poniendo las preguntas en el chat de YouTube y así las iré leyendo. Bueno, empiezo con una pregunta de Teresa Valdés Solís. Ella nos pregunta respecto, bueno, pues a cómo salen los artículos. No, lo que pregunta es, bueno, es un poco más genérico, que afectan no solo a las investigadoras, pero que obviamente pues puede ayudar a darles visibilidad. Su pregunta es, ¿seguiremos siempre titulando, bueno, investigadores del CSIC? No sé para quién es, perdonad un segundito, cuando pongáis las preguntas, decid si es para Alda o para Pampa específicamente, o si es para ambas. Bueno, en este caso no sé si es para Alda o para Pampa. Dice, ¿seguiremos siempre titulando investigadores del CSIC o relegando al tercer párrafo de las notas de prensa los nombres de quien ha hecho el trabajo? Bueno, nosotros tenemos dentro de nuestro departamento, contamos con un estilo, ¿no?, en las notas de prensa y normalmente citamos en el primer párrafo a investigadores del CSIC, o en el caso que os ponía antes, investigadoras del CSIC, y luego ya más abajo citamos los nombres con las declaraciones de los investigadores. Es un estilo que hemos adoptado en el departamento en los últimos años y bueno, lo hacemos así con todas las notas de prensa, un poco también adaptándonos al formato que tienen los medios de comunicación. No sé muy bien si Teresa se refiere a si hay que nombrar, o sea, poner el nombre propio de los investigadores al principio. No sé muy bien. Bueno, nos está contestando Teresa y dice, un poco de mala idea en mi pregunta para Pampa. Dice, para Pampa queremos el fin de titulares tipo investigadores del CSIC. ¿Descubre? Y para Alda era el hecho de que se aparecía generalmente en el tercer párrafo. O sea, creo que va un poco un mensaje para ambas. Yo personalmente, desde mi punto de vista, que es de periodista de medios, o sea, yo no estoy haciendo notas de prensa, entonces lo que se hagan las notas de prensa de cada institución o de cada centro de investigación o de cada empresa incluso, pues eso es una cuestión, como decía Alda, de un manual de estilo y de un estilo propio, ¿no? Que por otra parte es bastante homogéneo, o sea, no en cada país además, o sea, no hay muchísimas variaciones. Sí que notas mucho cuando una nota de prensa es empresarial y cuando es más de una institución pública, pero vamos, como periodista, a mí no me gusta nada titular investigadores del CSIC, de hecho lo evitamos, porque lo que quiero es titular por lo que cuentan, no por el hallazgo o por el logro o por la noticia en sí misma. Si titulamos investigadores, significa que probablemente lo que estemos contando no es tan... No es una evidencia tan rotunda como para poder afirmarla, sino que decimos, un estudio afirma que investigadores de no sé dónde firman una carta en la que piden tal. Es decir, si los protagonistas es el investigador y no es el propio logro o el propio acontecimiento, entonces para mí significa que la noticia científica tiene menos peso en ese sentido. Y, por supuesto, jamás titularía diciendo Pepito Pérez ha descubierto esto o Pepita Pérez ha descubierto esto, a no ser que sea una persona súper relevante que ha logrado algo. Por ejemplo, Margarita Salas logra el premio europeo al científico más innovador del año. Evidentemente, ahí el titular es Margarita Salas porque lo consiguió. O sea, ella es la protagonista, pero si no, yo creo que
bueno, tanto nosotros como yo creo que la gran parte de los periodistas preferimos titular por el logro o la noticia en sí misma más que por el personaje, porque no queremos tampoco que el personaje se coma la noticia, ¿no? Bueno, pues Teresa os da las gracias por las respuestas y bueno, Silvia Gallego nos hace también preguntas, en particular hace una pregunta primero para Pampa, pregunta cómo se entra en la agenda de un periodista, de una periodista, ¿no? Es decir, y bueno, hago esa primera y ya digo la otra porque no están muy relacionadas las preguntas. Entonces, ¿cómo se consigue entrar en la agenda? Para yo entrar en la agenda de los periodistas, yo ahora mismo creo que no es nada difícil, porque por suerte la mayor parte de los centros de investigación y de las universidades tienen sus propias unidades de cultura científica o sus gabinetes de prensa o oficinas de comunicación, se llame como se llame, pero hay un equipo de personas profesionales dedicadas a poner en contacto a su elenco de investigadores con los medios y con la sociedad en general, con lo cual yo creo que lo primero es ya hacer toc, toc, toc y llamar a la UCC, Unidad de Cultura Científica, o al gabinete de prensa y decir, pues mira, tengo este paper y me gustaría que en vuestra agenda de previsiones tuvierais en cuenta mis investigaciones. Que en muchos casos no es nada necesario porque, por ejemplo, yo que sé, en el caso del CSIC, yo creo que es justo al revés, que es que os llegan más papers de los que podéis contar en nota de prensa y tenéis que hacer una selección muy dura ahí. Pero bueno, pues hay otros centros en los que a lo mejor pues ese periodista que está dedicado a hacer comunicación de resultados de la investigación agradecerá esa iniciativa por parte del personal investigador. Después, también hay agendas de mujeres científicas, como la que os he puesto antes en la presentación, la de 500 mujeres científicas que tienen también sucursal en España y entonces puedes entrar y ponerte en contacto con ellas. Decir que normalmente los gabinetes de comunicación tienen sus propias agendas de expertos, con lo cual entrar en la agenda de expertos de un gabinete de comunicación de tu propia institución es súper positivo. Lo que decía, también estas redes que hay de mujeres expertas, por ejemplo, la AMIT, la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, también tiene otra agenda de expertas. Hay un montón de vías posibles, ¿no? para acceder a eso, a los medios y ser voz en los medios. Lo que yo creo que es importante es tener la seguridad en una misma para poder decir, yo voy a hablar de lo que sé, yo voy a hablar de lo que soy experta y además me lo creo, o sea, de esto sé. No hace falta tener el premio Nobel para hablar de un tema, hace falta saber de ello y ser realmente experta en ese tema, ¿no? En relación a lo que comentas, bueno, esta base de datos de científicas de AMIT que salió hace unos años, ¿eso realmente ha influido? Esta es una pregunta para las dos, ¿no? ¿Habéis notado el efecto, por ejemplo, en el CSIC de que llame más a las científicas a partir de esta base de científicas o en SINC habéis tenido la tendencia de buscar ahí realmente ha supuesto un cambio o no? Porque, por ejemplo, esa es una base de datos que digamos, ha sido bastante conocida y que tenía un gran número de científicas españolas. ¿Ha supuesto un cambio o no lo habéis notado? Bueno, empiezo yo, si quieres, Pampa. En nuestro caso no hemos notado la influencia, la verdad. Hemos seguido teniendo las mismas llamadas. En nuestro caso no se ha notado especialmente. En nuestro caso sí que hemos notado, yo sí que noto una preocupación especial por hacer las cosas mejor en los medios de comunicación que hacen información sobre ciencia, hacer las cosas mejor en este sentido, o sea, hacer una información mejor elaborada con más diversidad de fuentes. No sé si se puede deber a la creación de la base de expertas de AMIT o simplemente es parte de un movimiento más global, porque la propia creación de la base de datos de expertas de AMIT también responde a una demanda global.
no sé si me explico. O sea, yo no creo que se haya creado una base de datos y entonces de repente todo haya cambiado, sino que la propia base de datos también se ha creado porque ya estaba cambiando todo. Y esa preocupación ya la teníamos de antes muchas personas y ya estábamos haciendo ese trabajo sin que existiese, previo a la existencia de la base de datos, ¿no? De hecho, pues yo creo que el reportaje del techo de papel es previo, es de 2015, creo que es de antes. En la Asociación Española de Comunicación Científica, donde yo formé parte de la Junta durante más de 8 años, pues en el año 2017, creo que fue, sí, 2017, coorganicé con otros excompañeros de la Junta una jornada precisamente sobre este tema. En febrero de 2017, por el 11 de febrero, que era, pues eso, ¿dónde están las mujeres expertas de los medios? O sea, no ha sido esto no es un efecto de un solo evento, ¿sabes? No ha habido un evento súper contagiador solamente que haya hecho que todo esto suceda, sino que forma parte de un run del que llevamos hablando muchísimos años y que tiene que ver con eso, con hacer las cosas mejor, hacer mejor nuestro trabajo, básicamente. No, me refería más bien, por ejemplo, si lo habéis notado, no me refería a que os hubiera cambiado vuestra actitud necesariamente, sino a que os fuera más fácil encontrar mujeres, porque precisamente, digamos, estas bases se hacen. Si habéis notado el hecho de que cuando se buscan mujeres es más fácil encontrarlas, o si realmente no ha sido tan útil en ese sentido. Sí que es útil. A nosotros sí que nos resulta útil. Y, por ejemplo, también nos resulta muy útil que la comunicación de AMIT la lleve Victoria Toro, que es una periodista muy buena, muy competente, vamos, y que además se toma, o sea, vamos, que es muy activa profesionalmente y es muy sencillo de repente conseguir una tribuna de una experta sobre un tema de relevancia científica, dan el Nobel a 2 mujeres y al día siguiente tenemos, ¿sabes? Ya estamos al minuto siguiente hablando con Victoria, oye Victoria, ¿quién escribe una tribuna sobre esto? Y al día siguiente lo tenemos, o esa misma noche. Entonces, sí, ahí sí que se nota que hay un equipo profesional muy preocupado por hacer que las cosas sean sencillas y facilitarnos el trabajo a los periodistas. Nosotros, vamos, eso lo tenemos súper claro. Luego hay un par de preguntas, comentarios de Silvia Gallego Queipo y de Meritxell Soria que van en la línea de bueno, pues de si hay formación o si va en la iniciativa individual el utilizar el lenguaje inclusivo, el buscar términos neutros como comunidad científica o doblar científicos y científicas, es decir, ¿cómo se trata el tema del lenguaje inclusivo y en qué dirección está yendo, si se está intentando implementar o si se considera que no es necesario? Bueno, en nuestro caso no existe como tal un manual, ¿no?, de lenguaje inclusivo. Es una de las tareas que, ¿por qué no?, quedan pendientes, ¿no?, como posible proyecto de futuro, como también lo es indagar, bucear un poco en las estadísticas de las mujeres del CSIC en los medios. Hoy mismo, a la hora de preparar esta charla, yo he echado de menos disponer de estadísticas, ¿no?, en especial de mujeres del CSIC en los medios, que no es algo que todavía no hemos estudiado, pero ¿por qué no? Son cosas que hay que ir haciendo poco a poco. Como decía Pampa, la presión es cada vez mayor en todos estos asuntos y eso es muy positivo porque eso nos permitirá hacer cosas nuevas e impulsar iniciativas nuevas. En nuestro caso no hay un manual de inclusión de género, o sea, es nuestra propia iniciativa, ¿no?, a la hora de redactar la que impera ahí. En nuestro caso, nosotros sí que tenemos un manual de estilo donde se tocan de cerca y de manera consciente los temas del género, no solamente acerca del lenguaje, sino de la propia selección de fuentes, como os decía antes, que a mí me parece incluso más importante, pero no quiero tampoco hacer una pelea entre el tema del lenguaje y otros, o sea, son temas que van en paralelo, ¿no?
pues es utilizar términos, o sea, fórmulas neutras en la medida de lo posible, utilizar el desdoblamiento también cuando no entorpezca la lectura, porque ese es el problema también para los periodistas, que es que yo no voy a titular investigadores e investigadoras, no lo voy a hacer. O sea, ya está, lo puedo decir y luego me crucificarán a lo mejor, no creo, pero eso es farragoso a la hora de la lectura. Entonces, por ahora es algo que no está solucionado porque no hay una fórmula en la que tengamos un consenso y que nos permita hacerlo de manera eficiente. Hay personas que utilizan la X o la E, pero resulta que eso también es negativo para personas, por ejemplo, que tengan ciertas discapacidades, que no lo entienden bien. O sea, ese tema no está resuelto y no nos lo vamos a inventar nosotros, ¿no? Pero bueno, intentamos eso. Sí que tenemos cuidado con utilizar fórmulas neutras de lo posible, desdoblar donde se pueda y sobre todo tener cuidado en ciertas expresiones que son directamente machistas, o sea, y que a lo mejor antes estábamos acostumbradas a utilizar y ahora decimos, ¿y esto cómo puede ser que yo lo escribiese hace 15 años? ¿No? Es horroroso. El uso de metáforas muchas veces que son absurdas y que también nos llevan a imágenes pues súper masculinizadas de las cosas que no tienen sentido y luego, bueno, pues la selección de fuentes y la selección de los propios temas que hablamos y de aplicar perspectiva de género a la hora de tocar muchísimos temas. O sea, cambio climático y perspectiva de género, claro que sí, o sea, es que tiene sentido y es que se está estudiando y se está hablando de ello, ¿no? Pese a quien pese, porque hay gente que todavía a día de hoy no quiere ver que es una realidad. Entonces, bueno, no sé, me he enrollado, pero lenguaje inclusivo, pues todo lo que se pueda, efectivamente, lo que pasa es que hay veces que estás embarrando el discurso si tienes que desdoblar todas las fórmulas y ahí no lo vamos a hacer. Bueno, aquí en el chat, antes de pasar a la siguiente pregunta, nos han recomendado un libro que se llama Ni por favor ni por favora, cómo hablar con lenguaje inclusivo sin que se note demasiado. Bueno, vamos a querer. Y bueno, también, digamos, nos remarcan que en el CSIC se ha adoptado el lenguaje, o sea, el manual de estilo de la Universidad Autónoma de Madrid que hizo, bueno, pues el año pasado y que podría ayudar. O sea, que desde el público nos dicen un poquillo cómo ayudar en esa dirección. Una cosilla, sí. Un segundo solamente. También el lenguaje audiovisual, a nosotros, por ejemplo, es algo que nos preocupa mucho también. O sea, me refiero a el masculino neutro no nos lo quitamos de encima. Eso es algo que tropezamos con ello constantemente. Investigadores, una carta firmada por 300 personas investigadoras, eso suena horrible, pero bueno, no sé cómo vamos a solucionar eso. Sin embargo, sí que tengo bastante claro que la selección de imágenes, que es una forma de comunicación tan potente como la escrita, pues es bastante más sencilla de resolver y es importante. Y ahí sí que tenemos ahí también tenemos un cuidado exquisito. En ese sentido, por ejemplo, nosotras sí que hemos recibido formación específica hace ya bastantes años, pero sí que la recibimos sobre ello y, bueno, pues hay cosas en las que es importante reflexionar, ¿no? El tema de sacar trozos de cuerpos para simbolizar situaciones que es como horroroso y estamos súper acostumbradas a hacerlo, ¿no? Hablas de embarazo y solamente te ponen una barriga, como si eso fuese todo. De eso sí que hay un montón de literatura, además, escrita sobre el tema y es interesante ahondar en ello y aprender a seleccionar las imágenes o pues eso, no elegir fotos en las que se vea representada la actividad científica de las mujeres y no siempre de ayudantes de los hombres, que ahí te metes en las fotos de archivo, por ejemplo, de stock, quiero decir, y es la risa, ¿no? Siempre hay un señor con barba blanca y una chica muy guapa que le está ayudando a sujetar una probeta con un líquido de colorines. O sea, pues el lenguaje
gráfico creo que también es muy importante cuidarlo. Sí, yo estoy de acuerdo con Pampa. Las imágenes cada vez tienen más importancia a la hora de comunicar y es cierto que las mujeres muchas veces aparecen como en un segundo plano, ¿no? Y nosotros tratamos también de mostrarlas siempre como protagonistas en el caso de que lo sean, ¿no? Pero habéis visto ahí las imágenes que os compartía de Margarita del Val, de Isabel Sola, ellas aparecen como protagonistas porque son las protagonistas ahora mismo de la investigación que se está haciendo, ¿no? Y eso es importante también. Y luego ves a veces las reacciones del público que no te esperas, como por ejemplo yo recuerdo hace unos años hicimos una entrevista a una científica que ahora no me acuerdo bien, era física. Entonces, bueno, pues llevaba un vestido de verano de tirantes, de flores, súper bonito, y ella tenía un pelo rizado, así, muy, muy bonito también. Y bueno, pues esas eran las fotos. Y era una chica que además salía muy guapa en las imágenes, y entonces hubo no uno, ni dos, ni tres, sino muchos más hombres que se quejaban diciendo que cómo salía esta chica así. Las fotos, así, de flores y con un vestido fresco y con el pelo así, tan mona, que eso no era serio, que es que cómo se hacía ella esas fotos para salir en una entrevista como científica, que eso no era serio. Entonces, a mí eso, por ejemplo, fue un caso que me moló un montón, ¿no? De decir, ¿por qué? O sea, porque seguro que esa mujer se pensó, me pongo el traje de chaqueta y me meto en el laboratorio para hacerme las fotos, o no, yo soy así. ¿No? Y ese estereotipo que, bueno, que gracias a mujeres que deciden saltárselo, pues podemos cambiar también la imagen social de la ciencia. Bien. Sí, eso, por ejemplo, que comentas de que no es serio vestir de alguna forma, yo creo que más de una científica lo ha vivido y ha tenido la sensación de que simplemente por ir vestida con un vestido de tirantes de flores se piensa que no son serias. Y bueno, ya vamos a ir terminando. Voy a hacer una última pregunta que hay aquí. Se refiere a, bueno, pues a esa falta de confianza de algunas científicas que ha salido en las presentaciones, bueno, el llamado síndrome de la impostora. Y lo que pregunta Ana Belforte es, bueno, os lo pregunta a las dos, pregunta hasta qué punto es frecuente, hasta qué punto esto es habitual y cómo pensáis que se puede ir atajando el problema. Bueno, sí que es habitual. Nosotros nos hemos topado con científicas que se muestran inseguras a la hora de hacer, por ejemplo, una entrevista en directo. También nos hemos encontrado con hombres que se muestran inseguros y en nuestro caso es un trabajo diario de hablar muchísimo con los investigadores, de tratar que cojan confianza porque en muchos casos no son conscientes de que su trabajo tiene importancia o no saben por qué es interesante lo que están haciendo. Yo creo, tiene que ver con un trabajo de comunicación de los científicos, ¿no? No solo, o sea, mujeres sí que existe esa inseguridad, pero en hombres también. Yo creo que es un problema general de los científicos a la hora de enfrentarse a los medios de comunicación. Es algo que cada vez se está solucionando de la mejor manera posible, pero que existe. Y nosotros, en nuestro caso, gastamos muchas horas de nuestra jornada laboral hablando por teléfono con los científicos, diciéndoles un poco, orientándoles sobre lo que tienen que expresar, ¿no? En una entrevista en directo. Suelen estar preocupados por lo que sale en los medios, ¿no? Como es obvio, pero hablando mucho con ellos, con ellas y tratando de que se muestren seguros y seguras también a la hora de divulgar, ¿no? La ciencia, porque bajar ese nivel científico a la hora de comunicar es muy difícil y muchos tienen problemas con eso, ¿no? Y eso les hace estar todavía más inseguros, a ver si voy a bajar demasiado el lenguaje a la hora de contar lo que estoy haciendo y mis colegas me dicen, oye, que esto no lo has expresado bien, lo has dicho de forma demasiado sencilla. Yo creo que es un trabajo que depende de muchos factores, no solo del factor de género.
A ver, yo no tengo una solución y además también creo como Alda que no solamente depende del género, evidentemente. Sí, tengo la percepción de que el género o sea, que en este caso, pues en las mujeres es más acuciante y que no es una cuestión de hay pobrecitas que son más inseguras, sino pues de que la mirada que se les ofrece, la mirada que se hace hacia una mujer, o sea, que se da a una mujer, pues no es la misma. Y que eso, bueno, pues hay una injusticia evidente, y no solamente en ciencia, sino en cualquier otro campo, ¿no? Pues de la vida. En ese sentido, pues por ejemplo, yo me acuerdo mucho de una entrevista que publicamos hace un año o dos a Lisa Randall, una de las mayores físicas teóricas, cosmólogas de la actualidad, que es una mujer súper habituada a hablar en medios, es muy mediática. Y además es una física de éxito, y ella nos hablaba de eso, ¿no? De que es un problema importante el de las mujeres en la ciencia y que no basta con ser buena y enfocarte en ello, sino que tienes que preocuparte de la imagen constantemente que estás dando hacia el exterior y de qué tipo de preguntas te hacen, por qué te preguntan sobre estas cosas y no a tus compañeros, etcétera. En ese sentido, en esa entrevista fue un caso muy curioso porque la periodista que la hizo, Nuria Har, pues estaba como muy temerosa a hacerle preguntas sobre temas de género, porque Lisa Randall ha dicho muchas veces que está harta de que le pregunten por temas de género. Y entonces le sacó el tema al final de la entrevista y decía, sé que es reacia a hablar sobre cuestiones de género, pero tengo que sacarle el tema. Y ella dijo, soy reacia cuando en una entrevista de 5 minutos la mitad de la conversación es solo sobre esta cuestión. Y después de eso, como ya le había hecho una entrevista larguísima, entonces se explayó sobre este tema, ¿no? Y habló mucho sobre cómo a ella misma también le ha sucedido esa desigualdad en la manera de tratarla a ella como investigadora, pues por el hecho de ser mujer, de tratarla en los medios, me refiero. Entonces yo creo que en los medios de comunicación tenemos que tener muchísimo más cuidado con cómo hablamos de ellas y con el tipo de preguntas que les hacemos. Dejar de hacer ya preguntas sobre si concilian o no concilian, si tal, a no ser que se esté hablando de ese tema, ¿no? A no ser que ese sea el tema de la entrevista. Yo no creo que tengamos la misma mirada hacia unos y hacia otras, y creo que eso es parte del problema, que les estamos diciendo, ten cuidado porque lo que digas nos vamos a reír, ten cuidado porque si te pones ese vestido te vamos a criticar, o sea, pues como en el resto de cosas de la vida, vamos, no es nada tan diferente. Bueno, pues ya se nos ha echado la hora encima. Yo os quiero agradecer a las dos vuestra participación. Creo que ha sido un webinar muy, muy enriquecedor. Y bueno, pues nada más. Con esto despido el webinar. Simplemente, bueno, pues deciros que la próxima semana, el día 18, se celebra el Día del colectivo LGTB en el área STEM, y que vamos a tener un webinar dedicado precisamente a la temática, a las experiencias de diferentes personas que, bueno, pues visibilizan el colectivo LGTB en el mundo de la ciencia. En particular, bueno, pues tendremos a Lidia Gil, a Marina Logares y a Mario Peláez. Así que, bueno, pues os espero el próximo miércoles, y de nuevo muchas gracias a Pampa y a Alda. A vosotras. Muchas gracias, un placer.